no fue una era de monstruos. Fue una era de jueces, de clérigos, de gobernantes y de vecinos. Una era en la que lo que ardía no era el mal, sino el cuerpo de quienes fueron declaradas culpables, sin más prueba que el miedo. A partir del siglo XVI, Europa entró en su periodo más violento de persecución. La brujería, que antes era tema de debate teológico o superstición popular, se convirtió ahora en una amenaza de Estado. Las hogueras ya no eran símbolos, eran herramientas. Y las acusadas ya no eran mujeres aisladas, sino cientos, miles, en ciudades, en aldeas, en comunidades enteras que ardieron una tras otra sin que nadie pudiera detener la fiebre. Este no fue un fenómeno espontáneo, fue sistemático, organizado, legitimado por leyes, por teólogos, por príncipes, y alimentado por libros, por tratados, por tribunales civiles y religiosos. Fue la época en que el miedo se transformó en política, y la política encontró en el cuerpo femenino su chivo expiatorio perfecto. El martillo ya había sido forjado, pero fue en este siglo cuando cayó una y otra vez, con furia, con método, con impunidad. Entre 1500 y 1700, Europa vivió su mayor crisis espiritual y social en torno a la figura de la bruja. Los números, aunque variables según las fuentes, son aterradores. Se estima que en ese periodo se celebraron más de 100.000 juicios por brujería en todo el continente. Entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas, la gran mayoría quemadas vivas. Más del 75% de ellas eran mujeres. El epicentro de esta tragedia no fue Roma ni España, como muchos podrían suponer, sino el Sacro Imperio Romano Germánico, una región fragmentada políticamente, donde el miedo religioso, las tensiones sociales y la debilidad institucional formaron el caldo perfecto para el fanatismo. Ciudades como Bamberg, Würzburg o Ellwangen fueron escenario de juicios masivos, donde en pocos años se ejecutaron a cientos de mujeres. En algunas aldeas pequeñas, el 10% de la población fue exterminada bajo acusaciones de brujería. Francia, Escocia, Suiza, Dinamarca y Polonia también vivieron olas de histeria. En los cantones suizos, especialmente en el Valais, se llevaron a cabo purgas completas. En Escocia, bajo el mandato de Jacobo VI, futuro rey de Inglaterra, se aprobaron leyes que convirtieron la brujería en crimen capital, y el propio monarca escribió un tratado titulado Daemonology, donde defendía la necesidad de erradicar a las brujas. La intensidad de la persecución no era uniforme. En algunos lugares se daban periodos de relativa calma, seguidos de explosiones de violencia. En otros, la caza era continua. Las regiones protestantes y católicas se turnaban en el protagonismo. Y aunque las doctrinas eran distintas, la práctica era la misma. Tortura, confesión, condena, hoguera. Era una Europa convertida en tribunal, y el tribunal en crematorio. No todos los inquisidores llevaban sotana. Algunos usaban pluma, otros espada, y muchos actuaban con el respaldo de gobiernos civiles. Entre los nombres que más destacan está el de Matthew Hopkins, autodenominado general cazador de brujas en Inglaterra. En apenas 2 años, entre 1644 y 1647, Hopkins supervisó la ejecución de más de 300 mujeres. No era juez, ni clérigo, ni tenía autoridad oficial, pero su retórica populista, sus métodos brutales y su capacidad para generar miedo colectivo lo convirtieron en una figura de poder. Su legado: tribunales ilegítimos, pruebas fabricadas, tortura psicológica y brutalidad sin freno. En Francia, Pierre Delangle fue el autor intelectual y ejecutor de una de las más atroces purgas en el País Vasco francés.
nombrado comisario real, investigó entre 1609 y 1612 a más de 600 personas, muchas de ellas mujeres de comunidades rurales, acusadas de participar en aquelarres, de volar por los cielos y de tener relaciones carnales con demonios. Delancre justificaba la tortura como un deber moral y veía en cada mujer libre una posible agente del diablo. Pero no todos los nombres de este capítulo son de verdugos. También hubo opositores, como Johan Bayer, médico holandés que escribió De Praestigiis Daemonum en 1563, defendiendo que muchas mujeres acusadas de brujería sufrían de enfermedades mentales y que la mayoría de las acusaciones eran infundadas. O Friedrich Spee, el jesuita alemán que presenció numerosos juicios y torturas y que, horrorizado, escribió Cautio Criminalis, 1631, donde denunció los abusos y el carácter irracional de los procedimientos. Sin embargo, las voces críticas eran pocas. La maquinaria estaba en marcha y sus operadores contaban con métodos probados: la búsqueda de marcas del diablo en el cuerpo, cicatrices, lunares, malformaciones, el juicio por agua, las confesiones bajo tormento y la delación forzada, donde cada acusada debía nombrar a otras para evitar más sufrimiento. El miedo se convirtió en argumento y el dolor en método. Una de las dimensiones más perversas de la caza de brujas fue que muchas veces la acusación no venía de inquisidores ni de jueces, sino de quienes compartían techo, vecindario o sangre con las víctimas. En el clima de paranoia colectiva que se vivía en la Europa de los siglos XVI y XVII, las fronteras entre inocencia y culpa desaparecieron. Bastaba una palabra, un gesto, una enemistad no resuelta, para que una mujer fuera arrastrada a un juicio del que no saldría viva. Vecinas que discutían por un terreno, comadres que habían intercambiado insultos en la plaza, mujeres que se miraban con desconfianza por pertenecer a clanes distintos o por haber enviudado demasiado pronto. Todo podía convertirse en prueba, y lo peor, muchas veces eran las propias mujeres quienes acusaban a otras para salvarse, por miedo, por presión o por haber interiorizado que la culpa era real, aunque no lo fuera. El caso de Katharina Kepler, madre del célebre astrónomo Johannes Kepler, es ilustrativo. En 1615 fue acusada de brujería por una vecina con la que había tenido conflictos personales. El proceso se prolongó por años y solo la intervención directa de su hijo, quien utilizó su influencia y conocimientos jurídicos, logró salvarla de la hoguera. Pero no todas tuvieron esa suerte. Los niños también jugaron un papel determinante. En muchos juicios, sus testimonios eran aceptados sin cuestionamiento, incluso cuando contradecían la lógica. Hubo casos documentados donde grupos de niños aseguraban haber visto a mujeres volando por las noches, transformándose en lobos o invocando al diablo en los bosques. La palabra infantil, teñida por el miedo o manipulada por adultos, se convirtió en sentencia. Las confesiones arrancadas bajo tortura exigían nombres, y en medio del dolor, cualquier nombre servía. Así, una sola acusación podía derivar en una cadena interminable de nuevas víctimas. Hubo aldeas donde casi toda la población femenina adulta fue procesada. En Wissensteig, Alemania, más de 60 mujeres fueron ejecutadas en apenas un año. En Salem, décadas después, la lógica sería la misma. La traición no era maldad, era supervivencia. Y en un mundo donde el miedo era más fuerte que la razón, el único instinto que quedaba era el de salvarse, aunque para ello hubiera que ofrecer a otra. La persecución de brujas
no fue solo una expresión de fanatismo religioso. También fue, en muchos casos, una estrategia de poder. Numerosos registros indican que tras la condena por brujería, los bienes de la acusada eran confiscados. Esto beneficiaba directamente a los jueces, a las autoridades locales o a la Iglesia, dependiendo del contexto. En tiempos de crisis económica, las persecuciones se intensificaban. Cuando había hambre, peste o guerras, el deseo de encontrar culpables crecía y las brujas eran el blanco más fácil. Los gobiernos utilizaron la caza como mecanismo de control social. En sociedades rurales donde las tensiones internas eran altas y los recursos escasos, declarar bruja a una mujer problemática ayudaba a pacificar al resto. La comunidad se reunía para presenciar la ejecución, y en ese acto se restauraba simbólicamente el orden. El papel de la mujer en este contexto no era solo el de víctima, era también el de recordatorio. La que era quemada no solo pagaba por sus supuestos pecados, servía como ejemplo para las demás. Debían callar, obedecer, no destacarse, no desafiar. La hoguera no era solo castigo, era mensaje. Detrás del fuego estaba la política. Y detrás de la política, el deseo de imponer una sola verdad, la que dictaban los hombres, los libros sagrados y los jueces que no temblaban al firmar sentencias con sangre. Hacia finales del siglo XVII, las llamas comenzaron a apagarse. No fue una decisión unánime ni inmediata. Fue una decadencia lenta, producto del agotamiento, de los abusos, de las contradicciones internas del sistema. El pensamiento ilustrado, que comenzaba a extenderse desde Francia y otras regiones, trajo nuevas ideas: racionalismo, empirismo, escepticismo. La tortura dejó de ser vista como prueba válida. La noción de delito invisible perdió peso en los tribunales. Algunos estados abolieron legalmente los juicios por brujería, otros simplemente dejaron de aplicarlos. La última ejecución por brujería en Europa tuvo lugar en 1782, en Suiza. Su nombre fue Anna Goldi y fue decapitada tras ser acusada de envenenar a una niña mediante actos sobrenaturales. Su caso fue tan evidentemente injusto que provocó una oleada de críticas que selló el final de una era. Pero aunque cesaron las hogueras, la herida quedó abierta. Las mujeres siguieron siendo vistas como peligrosas cuando sabían demasiado, cuando hablaban demasiado, cuando no obedecían. El mito de la bruja no desapareció, mutó. Se refugió en la literatura, en el folclore, en los cuentos que advertían a las niñas que no debían cruzar el bosque solas. Y en esos relatos la hoguera seguía ardiendo. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias.